familia de tu pareja no es tu familia. Estuve 8 años con mi expareja y cuando creí que me estaba poniendo el cuerno, resultó que el cuerno era yo y su familia fue parte del engaño todo el tiempo. La historia que les voy a platicar no es mía, pero la estaré contando en primera persona para que ustedes puedan entenderla mucho mejor. Conocí a mi expareja como cualquier otra pareja, nos conocimos en un antro, me sacó a bailar, me invitó unos tragos, de ahí nos intercambiamos números y comenzamos a escribirnos. Esto fue en Guadalajara, yo vivo a 2 horas de Guadalajara, así que desde que éramos novios, pues no era que nos viéramos diario, nos veíamos 1, 2 días a la semana por la distancia de donde vivía. Él trabaja en un negocio de su familia, así que siempre tuvo horarios muy flexibles, había semanas que nos veíamos 2 días, a veces un poquito más, había veces que llegaba en la tarde después del trabajo, nada que me hiciera sospechar. Incluso a los 6 meses de que empezamos a salir, a este punto teníamos 3 meses de novios, él me presentó a su familia, me presentó a sus papás y a su hermano. Su papá, un señor de muy pocas palabras, pero siempre se portó muy respetuoso y muy amable conmigo. Y su mamá, yo sentía que me amaba, era la suegra que todo el mundo quiere. Me invitaba a salir de compras, me daba regalitos, siempre respetaba mis opiniones, me daba mi lugar. Me invitaba a comer así no estuviera su hijo. Me mandaba mensajitos en la semana para preguntarme cómo estaba. E incluso en varias ocasiones llegó a decir que yo era la hija que nunca había tenido, que me quería como si fuera su propia hija. Y su hermano, pues un Don Juan. Él siempre fue un hombre mujeriego que cambiaba de novia cada rato. Pero yo decía, pues es mi cuñado, no es mi pareja, que él haga lo que quiera, yo no tengo por qué meterme. Incluso su familia llegó a ir a mi casa en varias ocasiones y mis papás y sus papás convivieron muchísimo. A un punto en el que yo juraba que tenían una amistad entre ellos. Como fue avanzando la relación, obviamente se habló de formalizar. Yo le decía, es que yo me quiero casar, quería salir vestida de mi casa de blanco. Y él desde un principio me salió con que él no creía en el matrimonio, que un papel no significa nada, que para qué gastar tanto en una boda, que no valía la pena. A un punto en el que yo también creía que yo no quería una boda. Él me decía, mejor hay que vivir juntos y lo que nos gastamos en una boda nos lo gastamos en la casa o en otras cosas. Así que llegó un punto en el que decidimos vivir juntos. Yo tengo un saloncito en donde aplico pestañas y uñas. Así que cuando acordamos el vivir juntos, él me dijo, oye, pues hay que venirnos a vivir aquí a tu comunidad. Si tú no tienes que cerrar tu negocio, estás cerca de tu familia y no te sientes sola, porque tú sabes que yo me la vivo trabajando y ni voy a tener tanto chance de estar contigo. Entonces vivimos aquí y voy a hacer yo lo posible por estar aquí en la casa 3 días a la semana de menos. Así que así se hizo, él se iba a trabajar, había veces que se venía a la casa 3 días completos a la semana, había veces que 2, había semanas que no iba, pero a la siguiente semana se venía 4. Y pues yo la verdad es que no sospechaba absolutamente nada porque pues trabajaba con su familia y yo decía, pues es que su mamá me dice que cuando no está conmigo se queda ahí en su casa. Pasó el tiempo y al año y medio de que vivimos juntos tuvimos a nuestra primer bebé y a los 2 años y medio tuvimos a la segunda. Él siempre se comportó como si fuera el esposo modelo, súper caballeroso, detallista, siempre fue un hombre proveedor. Mi dinero era mi dinero y lo usaba para gustitos, él se hacía cargo completamente de la casa y como papá de una manera increíble con sus hijas. Claro que había muchos detalles que después vi que yo pasé por alto, pero se me empezaron a prender las luces rojas cuando encontré un recibo en la bolsa de su pantalón a nombre de una mujer con domicilio en un fraccionamiento en Guadalajara. La familia de tu pareja no es tu familia. Parte 2 del chismecito ajeno. Cuando encontré el recibo, no sé, sentí un presentimiento feo. Así que lo primero que pensé fue en buscar a esta persona en Instagram o en Facebook para ver quién era. Y oh, sorpresa, que sí la encuentro en Instagram. Y en la foto de perfil veo una mujer guapísima, una bebé de aproximadamente 1 año. Y lo que a mí me dejó en shock es que era idéntica a una de mis hijas. Idéntica. Incluso fui a buscar fotos de bebé de mi hija y prácticamente podrían haber sido gemelas si no fueran de diferente madre y tuvieran diferente edad. En ese momento yo me empecé a hiperventilar cabroncísimo. Yo me sentía bien mal, me dolía el estómago, quería vomitar. No sabía qué iba a hacer. Ese día llegó mi pareja a la casa. Yo no sabía si en realidad me estaba engañando con ella o era solamente una conocida, algún familiar o algo. Así que decidí hacerle una pregunta para ver cómo reaccionaba y depende de eso yo iba a ver de ahí qué iba a hacer. Me fijé en qué fraccionamiento estaba la casa y le comenté que una amiga de la escuela se acababa de mudar ahí y que el fin de semana iba a hacer una reunión ahí en su casa, que nos había invitado. En ese momento se puso blanco, se puso como tembloroso, nervioso. Yo le pregunté que si le pasaba algo y me dijo que se andaba sintiendo un poco mal del estómago. Me contestó, ay amor, se me había olvidado decirte, pero mi hermano va a hacer una fiesta ese día y ya le había dicho que íbamos con él. Y en ese momento por mi mente lo primero que pasó fue, este cabrón me está viendo la cara de pendeja. Los siguientes 3 días no iba a estar en la casa. Así que como esa noche no pude dormir nada, él se fue a su trabajo como a las 6 de la mañana
y yo a las 7 tenía mis cosas listas para irme. Le dejé a mi mamá a las niñas encargadas, obviamente no le dije nada y me dispuse a ir al domicilio que estaba en el recibo. Llegué como a las 2 horas al domicilio y nadie me abría. Pasó una de las vecinas y le pregunté que si sabía si vivía ahí mi pareja. Obviamente le dije el nombre, no le dije que era mi pareja y ella me contestó que sí. Yo estaba en el carro temblando de miedo cuando veo que alguien se estaciona enfrente de la casa y veo a su esposa, que en ese momento yo no sabía que era su esposa. Me le acerco y le digo, oye, ¿me puedes regalar unos minutitos de tu tiempo? Necesito platicar contigo. Ella con la voz más amable del mundo me dijo, claro, ¿qué necesitas? A mí hasta la voz me temblaba y me acuerdo que le dije, tal es mi esposo, creo que está saliendo contigo, ya tenemos 8 años juntos y tenemos 2 hijas. En ese momento se le empezaron a llenar los ojos de lágrimas y con un nudo en la garganta me contestó, tengo 14 años casada con él. En ese momento sentí como a las 12 nos estaba partiendo el alma y cómo empezó a llorar y se me derrumbó por completo el mundo. La familia de tu pareja no es tu familia. Estuve 8 años con mi expareja y cuando creí que me estaba poniendo los cuernos, resultó que el cuerno era yo y su familia fue parte de todo el engaño. Parte 3 del chismecito ajeno. En ese momento se me vinieron muchísimas cosas a la mente. La primera era que en realidad a ella la habían engañado conmigo, no a mí con ella. Que no tenía ni idea de la persona con la que había estado todo ese tiempo. Que él ya estaba casado y por eso nunca se había querido casar conmigo. Creo que nos quedamos como unos 3 minutos calladas, o al menos a mí se me hizo el tiempo eterno. Ella vio que estaba una de sus vecinas muy atenta a nosotros y me invitó a pasar. Entré a su casa y era una casa muy bonita. Tenían fotos colgadas por todos lados y ahí me di cuenta que no solamente tenían a la bebé chiquita, sino que tenían una niña más grande como de unos 11 años. Y se parecía también muchísimo a mis hijas. Los genes de este hombre están potentes. Me senté en su sala y vi que tenía una foto de ella con mi suegra y creo que en ese momento fue cuando de plano se me cayó el mundo porque yo juraba que su mamá me quería muchísimo y me di cuenta que su familia todo el tiempo estuvo de acuerdo en todo, que sabían que tenía 2 familias, que sabían que estaba con las 2 y no solamente eso, no solo sabían sino que participaban en el engaño porque obviamente con ella convivían de la misma manera en la que convivían conmigo. Obviamente no me quedé con la duda y le pregunté que cómo era la relación con su familia. Y de la misma forma como a mí la señora me trataba como si fuera su hija, también a ella. Lo mismo decía que la señora siempre fue muy amable con ella, que le compraba regalos, que le decía que la quería muchísimo, que la quería como si fuera su hija. Las mismas malditas palabras que me decía a mí, se las decía a ella. Y todo el tiempo le estuvieron sirviendo de tapadera porque a ella lo mismo le decían que viajaba por trabajo, que por eso era que se iba, que habían abierto otras oficinas. Sí tenían otras oficinas, pero a esas él ni siquiera se paraba. Estábamos platicando y me di cuenta que ella era una mujer no solamente guapa, sino que era muy amable, era alguien que incluso con su voz te hacía sentir cómoda. Se veía que era muy dedicada a su hogar. Él tenía una familia preciosa y aún así le engañó. Lo primero que pasó por mi mente cuando supe que él me estaba engañando era pensar que yo no era suficiente, pensar que qué estaba haciendo mal, pensar que tal vez yo no era tan hermosa, que no era suficiente para él o que le estaba fallando en algo y por eso había buscado a alguien más. Y cuando la conocí me di cuenta que no era ni culpa de ella ni culpa mía, era culpa de la basura con la que estábamos las dos. Estuvimos platicando por muchísimo tiempo, lloramos y nos reímos juntas. Ninguna de las dos teníamos ni idea de que nos estaban viendo la cara de estúpidas a la una con la otra. Y a pesar de las circunstancias, ella me trató muy bien. Esperamos a que él llegara ahí en su casa. Y cuando nos vio a las dos, se le cayó el mundo, se puso pálido. Empezó a decir que nos podía explicar las cosas, que no era lo que pensábamos, que a las dos nos amaba muchísimo, que él nunca había fallado como pareja o como papá. Yo agarré mis cosas y me largué de ahí. Obviamente él puede ver a sus hijas, pero entre nosotros no creo que nada vuelva a ser igual. Esto pasó hace muy poco, no sé cómo voy a superarlo.